¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Pido la Palabra. Gracias por estarnos sintonizando en este domingo. Ya el segundo domingo de mayo, la mitad del mes de mayo, a escasas semanas, 3 semanas para ser más precisos, 3 semanas y unos poquitos días para que se dé la elección del próximo 6 de junio. Gaby, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Paco, que por cierto bien interesante porque hoy con COVID los procesos electorales se están llevando de manera muy diferente. No están estas grandes reuniones con grandes masas, ciertamente sí se pueden reunir ahora que estamos en semáforo naranja, pero a veces más que las reuniones son las propuestas, qué te están ofreciendo, por quién se va a decidir la comunidad. Solamente en Chihuahua se van a elegir una gran cantidad de puestos, porque si lo consideramos es gobernaturas, los 67 municipios, el Congreso Federal, las alcaldías, las sindicaturas, las regidurías, que bueno, yo en el paquete, es ¿no? el paquete del ayuntamiento, sí. Pero sí, tienes razón, es la elección más grande en la historia del país, porque hay que recordar que también hay elecciones de generales o de gobierno en 15 estados de la República, incluyendo, por supuesto, Chihuahua. Es la elección más grande. Ya se llaman y se les llaman las intermedias, ¿no? Porque se termina renovando el Congreso Federal, y sí define la forma en la que se pueden tomar decisiones a nivel nacional acompañados del presidente de la República. Pero aquí a nivel estatal ha sido muy interesante cuántos candidatos se registraron, qué propuestas, cuáles coaliciones están funcionando. Y hoy tenemos un invitado que, por cierto, es importante porque ha hecho también un trabajo relevante aquí en la localidad. Y hay que decirlo, Gaby, la verdad es que estamos ante cada vez más son las posibilidades de que por primera vez en la historia el gobierno de Chihuahua esté encabezado por alguien que representa la izquierda de Chihuahua. Sí. Y es que en realidad somos un estado de alternancia. Chihuahua, que a mí me parece es un ejercicio democrático valioso, necesario y conveniente en cada país todo el tiempo, que no te quedes encasillado en uno solo, y Chihuahua justamente ha dado muestra exactamente de que cómo pueden irle dando oportunidad a distintas situaciones. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? No lo sabemos, pero finalmente lo que nosotros hacemos en Canal 44 es presentarles la plataforma, presentarles a los candidatos y que la gente tome la mejor decisión, en este caso usted que nos acompaña hoy. Sí, definitivamente hablar de las posibilidades tiene que llevarnos a analizar el trabajo de unos y otros. En este caso estamos hablando de también la opción que representa esta alianza PAN-PRD en la persona de Maru Campos, y el invitado de este día es el ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, que representa a Morena. Un partido que hoy tiene el control a nivel federal. A nivel nacional sería diferente, sería que tuvieran el control de varios estados y que fuera pues una situación más contundente, pero por lo pronto nada más con decir lo que es el presidente de la República emanado de ese partido, pues dice bastante. Hoy es una perspectiva distinta de izquierda, pero ¿qué proponen para Chihuahua? Creo que esto todavía lo hace más valioso, saber exactamente de qué se puede invertir, mejorar, cambiar, proponer y hacer por este estado. Así es, Gaby. Algo impensable todavía hace algunos años, que la izquierda pudiera gobernar el estado de Chihuahua. Hoy parece ser una posibilidad a la vuelta de la esquina. De eso vamos a platicar esta mañana con Juan Carlos Loera de la Rosa. No se vaya, estamos en Pido la Palabra. Regresamos, estamos en Pido la Palabra y le comentábamos sobre el proceso electoral que ya está de verdad a cuestión de semanas encima, y los candidatos están haciendo proselitismo y están haciendo pues la propuesta para que usted considere las mejores ofertas y haga y tome la decisión el día del proceso electoral, Paco. Así es, y bueno, vamos a presentar a los invitados de este día. Agradecemos mucho aquí la presencia este domingo en el estudio de Canal 44 de Pido la Palabra de Citlali Hernández Mora. Ella es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Citlali, bienvenida. Al contrario, un gusto estar aquí. Un gusto saludarla. Hoy es una visita nacional y está justamente acompañando al candidato rumbo a la gubernatura por Morena, licenciado Juan Carlos Loera de la Rosa. Ya le cambié, le puse licenciado y es ingeniero. Es licenciado en ingeniería. A ver, Juan Carlos, me da mucho gusto saludarlo, licenciado e ingeniero, buena observación. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todo el auditorio, un agradecimiento, Gaby, Paco,
por darme la oportunidad de estar en los hogares en todo el estado de Chihuahua. Pero licenciado o ingeniero. Ingeniero, nada más que como tengo licencia de diputado, pues soy licenciado de diputado. Por eso es licenciado. Licenciado, oiga, así es cierto, está de licencia. No, porque sobre todo esta semana me tocó observarlo en un foro que se hizo con el sector económico de la localidad, y ahí, ya recuerdo, usted habló de la experiencia que tiene en el área de ingeniería en la industria maquiladora. Electromecánico. Sí, bueno, estos últimos días han sido de encuentro con diversos sectores, algunos en los que han convocado a todos los candidatos, aparte de los candidatos, y algunos otros encuentros que yo he tenido en diferentes regiones del estado. Fui a la Sierra Tarahumara, me encontré con pobladores originarios, particularmente con dos etnias, ¿no? Dos grupos étnicos, Rarámuri, de la Alta y de la Baja Tarahumara, y también con los Ódame, o tepehuanos del norte. Fui a Baborigame, en el municipio de Guadalupe Calvo, pero todo este recorrido, bueno, estuve también con la comunidad universitaria. Ayer mismo estuve en Lomas de Poleo, donde lanzamos las principales propuestas que tienen que ver con el bienestar para todas y para todos los chihuahuenses, en uno de nuestros nuestros principales ejes de gobierno, que es lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, principalmente de las personas, de las familias que están son más vulnerables. Todo esto inició precisamente con este encuentro con la comunidad empresarial de aquí de Ciudad Juárez, en el que abordamos básicamente dos temas: el modelo de desarrollo económico que estamos planteando, y también el manejo de las finanzas públicas. Y a mí me parece, bueno, pues que ahí fue una oportunidad en la que se puede contrastar la experiencia que tiene en la cuestión empresarial, en la vocación principal de nuestra ciudad, que es la vocación industrial de la maquiladora, también lo que tiene que ver con la vocación del comercio exterior, y la trayectoria también de honestidad, de decoro que he tenido como fundador de Morena en el aspecto político en los últimos 10 años aquí en la ciudad, y que no es desconocido por la gente de Ciudad Juárez. Ese gran contraste pues se pudo apreciar ante la exposición de los otros candidatos y candidatas, y la exposición que yo hice, en el que, pues bueno, de una manera muy sincera, pues yo doy a conocer mi trayectoria empresarial, mi trayectoria como trabajador de la industria maquiladora, como migrante, como persona que ha instalado negocios en Estados Unidos también, y aquí en Juárez, desde luego. Y bueno, pues ¿quién más para defender los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los empresarios también, de los comerciantes, que alguien que conozca de pe a pa la problemática que hay en la ciudad, y que además pueda ser un gran gestor para mejorar las condiciones económicas de nuestra ciudad y de todo el estado de Chihuahua. Una participación, por cierto, Juan Carlos, que desde mi opinión terminó sorprendiendo a los empresarios, porque ellos esperaban a un expositor de ideas de izquierda, de Morena, casi antiempresariales, y resulta que les habló alguien igual que ellos, de su mismo nivel y de la historia que tienes como emprendedor en la ciudad, como empresario, como proveedor, incluso en el manejo del comercio exterior, en el cual te desempeñas muy bien. Pero de eso me gustaría regresar al tema un poquito después. Primero, quisiera yo preguntarle a Citlali. Yo sé que es obvia la respuesta, pero pues tengo que hacer la pregunta. ¿Qué hace la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena aquí en Juárez o en Chihuahua, en el estado, acompañando a su candidato? Pues acompañando al próximo gobernador de Chihuahua, acompañando a nuestros candidatos, candidatas. Estamos en todo el país acompañando esta elección. Para nosotros es muy importante. Estamos arriba en las encuestas y queremos acompañar a ras de piso a la mayoría de nuestros candidatos. Y bueno, hoy estamos acá en Chihuahua porque sabemos que este es un estado importante, que Juan Carlos va a ganar la gubernatura y que eso nos va a permitir iniciar una transformación aquí en el estado. Entonces, bueno, pues a darle todo el respaldo, a caminar con él, a cerrar filas con todas y todos nuestros candidatos, porque estamos ya a unos días de ganar la elección. En el
En el CEN, en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿ya vieron que Juan Carlos va a ganar? Sí, sí, Juan Carlos está arriba en las encuestas, se disputan 15 gubernaturas, tenemos claridad en que en varias de ellas, en la gran mayoría, estamos arriba por varios puntos, en otras está un poco más competido, pero aquí cada vez ha sido mucha más la distancia que toma Juan Carlos de la otra propuesta que van a tener las y los chihuahuenses. Y bueno, pues estamos aquí acompañando, no nos queda la menor duda de que vamos a ganar y por eso es muy importante que la ciudadanía esté al pendiente, que sepa que solo hay dos opciones desde mi punto de vista, una que representa lo peor de la política mexicana, que está ligada a toda esa lógica de saqueo del Estado, de endeudamiento, de robo, y la otra, que es muy clara, tenemos a un candidato que representa la esencia más clara de lo que es un representante de Morena, una persona honesta, con trayectoria, con claridad y con mucha disposición para transformar las cosas aquí en el Estado. Hoy tenemos esta nueva opción dentro del país, y digo nueva porque finalmente el presidente de la República emana de esta perspectiva de izquierda que ya se hizo del poder, pero pueden tomar el control de los otros estados. Justamente de eso es la plática. ¿Qué nos presentan? ¿Cuál es la oferta que ellos tienen? ¿Y cuál sería la opción o la decisión que usted tome? Por eso los tenemos aquí de invitados, a la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a Citlali Hernández Mora, y bueno, también a Juan Carlos Loera de la Rosa. Estamos haciendo una pausa y volvemos enseguida con más. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Tiro la Palabra. Gracias por estarnos acompañando. Estamos platicando de la política y de las elecciones con el candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, y la secretaria general de este partido a nivel nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, Gaby. Sí, y bueno, es que me quedaba pensando porque justamente durante esta semana han sido, me parece, mucho más activos los eventos en los que han hecho propuestas concretas para que la gente decida. Todos los partidos lo están haciendo, todos los candidatos, pero a mí me llamaba la atención porque, si me permites, durante esta semana Juan Carlos Loera comentó los puntos en los que pues él dice se va a concentrar su gobierno, y se los estoy mostrando aquí en las imágenes. Él habló de uniformes escolares para todos, de becas para todos los estudiantes, en particular de secundaria. También señaló de un modelo para rescate a menores infractores, mayor atención a personas discapacitadas, un programa de atención complementario para la mujer, mejora el servicio de salud, fomentar la cultura a través de la lectura y becas a deportistas, dijo, y atender el problema del agua potable en Lomas de Poleo. Juan Carlos, estos puntos quiero suponer que ya los tiene programados, van a ser, supongo que algunas iniciativas, otros planes que ya puede ejecutar, pero por ejemplo le pregunto por alguno de ellos, de atender el problema del agua potable en Lomas de Poleo. ¿Qué datos tiene y qué es lo que les está ofreciendo a los habitantes de esta zona? Mira, el asunto del agua de manera puntual, sí. El único que lo ha abordado es el candidato de Morena. Se ha hablado mucho que el problema del agua en las presas, y eso lo politizaron, hubo incluso violencia. Ahora mismo, a tal como el agudo olfato político de nuestro presidente lo previó, pues era un asunto evidentemente político, ¿no? Hay que ver quiénes son los candidatos del PRI y del PAN. No digo del PRI o del PAN, digo del PRI y del PAN, porque ahora van juntos en la boleta en aquella región del conflicto de las presas. O sea, son los mismos que agitaron, que usaron la violencia, que incendiaron camionetas, que incendiaron edificios públicos. Ahora son los que le están pidiendo el voto a la gente por el PRI y por el PAN. El que dirigía a la Asociación de Usuarios de Riego es ahora candidato a diputado del PAN. Uno de los principales instigadores de violencia, que era presidente de un módulo de riego en Camargo, es ahora el candidato del PAN y del PRI a la presidencia municipal. Y así nos vamos, evidentemente era un asunto político, pero nadie ha tocado el verdadero problema del agua, o el más sentido, que es el del suministro de agua potable. El agua que a usted le llega a su casa para preparar los alimentos, para beber, para bajarle al baño, para lavar la ropa, para todo esto que es tan necesario, el agua, y que además está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, pues el PRI y el PAN no lo han abordado porque les da vergüenza. Les da vergüenza porque los verdaderos causantes de este deterioro, de este derecho que no se ha respetado,
pues son ellos, porque abandonaron las redes hidráulicas, hubo falta de investigación, hubo falta de mantenimiento, hay demasiadas fugas en la red de agua potable, llega con tierra, escasea en el verano. Y yo sí tengo la propuesta concreta de cómo vamos a resolver el suministro de agua potable. Una zona olvidada. En una zona olvidada completamente. En una zona olvidada en todos los aspectos, a pesar de que ahí es donde viven los trabajadores y las trabajadoras que tanta riqueza generan para nuestro Estado. Ya se han dado los primeros pasos para reconocer, para dignificar a los trabajadores y las trabajadoras con los aumentos a los salarios, en los cuales, por cierto, los empresarios y las empresarias juarenses han sido muy solidarios, han acompañado la política salarial del gobierno de la Cuarta Transformación. Se ha incrementado el número de becas para los estudiantes de preparatoria, se han aumentado las pensiones a los adultos mayores, ha generado mayor ingreso en la economía popular, en la economía familiar. Sin embargo, pues bueno, estas décadas de olvido que ha tenido nuestra ciudad, pues son palpables, ¿no? El equipamiento urbano es muy deficiente, alcantarillado, alumbrado público, calles sin pavimentar, falta de vigilancia policíaca, de recolección de basura, todo eso que a la gente más lo que tiene más cerca, pues es lo que está demandando, es lo que a nosotros nos han dicho, porque todo esto que he propuesto, como las becas para los estudiantes de secundaria que viven en las zonas donde hay mayor violencia, como la pensión que vamos a tener para las personas con discapacidad entre 30 y 64 años, que ahora mismo no están contempladas en los programas federales, mucho menos en los programas estatales, los uniformes para los niños y niñas de primaria, también que viven en las colonias con mayor pobreza, pues es lo que la gente me ha dicho. Todo este plan de gobierno que hemos estado presentando no es azaroso, ni son petales, ni son ocurrencias del candidato, sino es que lo que la gente nos ha dicho en esta consulta, fueron más de 400,000 consultas que hemos hecho, con 10 preguntas cada una de ellas. Imagínate, son 4 millones de respuestas que hemos estado analizando, sistematizando. Todos los días salimos a tocar puertas. Quien ha hecho quien ha consolidado las respuestas de la gente, pues son académicos, intelectuales, empresarios, empresarias, trabajadores, agricultores, defensores de los derechos humanos, artistas, que tienen una trayectoria intachable. El equipo que está con Juan Carlos Loera, ayudando desde los compañeros y compañeras que hacen el trabajo político más importante, que es ir a tocar a su puerta, que es ir a plantearle nuestra propuesta y a recoger las soluciones a los problemas, desde ellos hasta quien coordina la campaña, la maestra Bazán y todos los demás compañeros, pues son personas que tienen una trayectoria intachable, que también da garantía a que esto que nosotros estamos presentando se hace con mucha responsabilidad, se hace anclados en la realidad del Estado que vamos a recibir, pero también que está persiguiendo los anhelos y los sueños de la gente de vivir en un estado de bienestar. No puede haber un proyecto de gobierno si no tiene esos sueños, esas ganas de la gente de vivir en paz, con seguridad, en armonía, con tranquilidad, con salud, con educación. Fíjese que ahorita que lo estaba escuchando me quedé con esta duda con Citlali, y le pregunto, Citlali, ¿cómo lo manejan? Y yo lo señalaba un momento en el primer segmento, ustedes son un partido nuevo en el país, una oferta nueva. ¿Cómo se maneja cuando desde un partido, desde el CEN, cuando una necesidad social se termina politizando y agarrando como bandera de un partido político, o cómo una cuestión política se termina siendo ciudadana y lanzan a los ciudadanos y pareciera un conflicto de verdad de vecinos, pero detrás hay una cuestión política muy intensa? Bueno, creo que es muy evidente cuando un partido político, un dirigente o un representante intenta montarse en un problema, porque lo que hace es señalar culpables, golpetear y no buscar una resolución del problema o del conflicto, que es una gran diferencia. Nosotros
somos un partido nuevo, pero venimos del movimiento social. Y muchas y muchos de nosotros hemos sido aliados y hemos acompañado varias causas sin montarnos en las causas, sin protagonismo, acompañando la causa, y muchas de esas problemáticas que nos dimos cuenta que no se podía resolver teniendo malos gobiernos, pues fue lo que nos motivó a conformar un partido político, a construir un proyecto de nación y a tomar una ruta para transformar, que es participar en elecciones y llevar a gente decente a la toma de decisiones. Entonces, creo que a nivel nacional y aquí en Chihuahua es muy evidente, lamentablemente, pues algunos partidos se han montado o han generado conflictos para tratar de desestabilizar o de señalar, en este caso al gobierno federal, pero la ciudadanía yo creo que se da cuenta conforme pasa el tiempo que hay una gran diferencia cuando se adopta una causa y cuando se monta en un problema solo para uso político y para politizar. Y por eso es que vamos arriba en las encuestas en todos los estados y aquí en Chihuahua, porque la ciudadanía sabe diferenciar entre quienes genuinamente adoptan una causa, buscan resolver problemas, y quienes solo para beneficio político utilizan temas que además, cuando tuvieron la oportunidad de resolverlos, cuando estuvieron en el gobierno, no solo no los atendieron, sino que además los provocaron. Y es el caso evidente de lo que ha pasado aquí en Chihuahua. Sin embargo, la candidata de la alianza PAN-PRD se asume, así lo dice ella, como el gobierno del cambio. Ella dice que con su triunfo en la elección las cosas van a cambiar en el estado de Chihuahua, en una alusión clara a una distinción con el gobierno actual del estado, un gobierno panista. Ella es panista, y ahí es donde entra una especie de conflicto, de contrasentido, porque cómo pueden cambiar las cosas siendo del mismo partido la candidata. Pero de eso vamos a platicar regresando de la pausa. Estamos en Pido la Palabra. Pido la palabra durante esta mañana y estamos hablando de cuestiones electorales, pero en realidad las cuestiones electorales son también las necesidades de un estado, sobre todo porque en este estado hay un proceso electoral que se va a definir en las escasas 3 semanas. Ya tienen, le pregunto a Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tienen para hacer proselitismo en realidad? ¿Cuánto tiempo, supongo que sí está todavía para hacer silencio y que la ciudadanía reflexione? ¿Y qué planea hacer en esos días que ya son muy pocos? Bueno, en realidad quedan 3 semanas, un día menos de 3 semanas. Se cierran las campañas un miércoles a la medianoche, es decir, a las 24 horas, ¿no? Digamos, ya transcurrió todo el miércoles. Es decir, son 20 días los que quedan de campaña. Luego seguirán otros 3 días de una veda electoral, para llegar al 6 de junio, el día en que todo el estado chihuahuense seguramente se va a cubrir de gloria y se va a levantar con un triunfo de todo el pueblo. Entonces falta ese tiempo, ¿no? Es interesante porque es breve. Ya es muy poco tiempo. Sí. En ese sentido, Citlali, el partido… Bueno, primero que nada me gustaría tu opinión sobre el planteamiento que hacía antes de irnos al corte. Esta situación con la candidata de la oposición, bueno, de la coalición PAN-PRD. De la oposición al pueblo. Sí, que se presenta como una opción de cambio, además estando sujeta a un proceso penal. ¿Qué opinión tiene el partido Morena de esto? Mira, a mí me parece increíble que la ciudadanía tenga enfrente en la boleta electoral a una persona que está vinculada a proceso, una persona que cometió delitos, que se le acusa de delitos, que está ligada a uno de los grandes fraudes y robos del estado de Chihuahua. Y bueno, pues eso me parece que no puede no solo permitirse, sino que la ciudadanía no puede tomar en serio una propuesta que está ligada a la criminalidad. Y por eso es que también vamos arriba en las encuestas, porque de verdad que el contraste ya es muy claro. La oposición está presentando a gente que ha robado, que ha mentido, que ha traicionado al pueblo en las boletas electorales. Y por otro lado, nosotros estamos presentando una alternativa al cambio, y a un cambio verdadero, porque esto que preguntaba Gaby de manera acertada, bueno, pues lamentablemente muchos de estos personajes, en este caso la candidata del PAN, utilizan las palabras de manera hueca, pero ¿qué cambio puede representar a alguien que está ligada
a un gran fraude en el Estado, que está ligado a un partido político que ha lastimado no solo esta entidad, sino que ha lastimado la vida de muchas generaciones. Fue el partido que provocó una gran violencia que sin duda en Chihuahua ha impactado de manera negativa. Entonces, la ciudadanía trae el pulso de qué es el cambio. Nosotros somos un partido político de 7 años. El presidente de la República llegó gracias al voto y a la confianza de la gente hacia Morena. El cambio está a la vista. La gente ha tenido el gusto de caminar con Juan Carlos Loera, la gente lo dice, lo sabe, lo reconoce en la calle, reconoce el trabajo del presidente, reconoce el cambio y sabe que aquellos pues representan más de lo mismo y por eso nos van a volver a dar su voto de confianza y sabemos que no les vamos a fallar y que vamos a demostrar, probablemente Chihuahua tenga el primer gobierno diferente, el primer gobierno eficiente, honesto, que yo creo que antes no habría tenido, y ahí es donde vamos a ratificar que somos el cambio. Decía Gaby hace un momento atinadamente que esta disyuntiva que tenemos enfrente de los chihuahuenses tiene solamente 2 opciones, la de lo mismo, porque yo tengo que decirlo como lo veo, como periodista, como analista político, el bipartidismo tradicional que ha representado el Estado de Chihuahua siempre PAN o PRI, o PRI-PAN, o PAN y PRI, o sea, lo mismo, a un cambio que puede generar cierto temor entre la gente. ¿Qué les dice Juan Carlos Loera a estos chihuahuenses que pudieran tener algo de temor con un gobierno distinto, con un gobierno emanado de la izquierda? No, bueno, al inicio del programa mencionabas algo de que la izquierda, ¿no?, está en contra de los empresarios. Pues eso es un mito. Yo como gobernador me voy a encargar de derribar ese mito de que la izquierda por la sola concepción está en contra de los empresarios. Eso, ser de izquierda es actuar desde el corazón, es actuar para bien, en beneficio de la gente. No tiene nada que ver esto de ser de izquierda con un modelo económico anacrónico que fracasó en el pasado. Estamos viendo tiempos muy diferentes. Yo se lo he dicho a los empresarios, bueno, yo hablo el mismo lenguaje que ellos. Si hay algún obstáculo para la libre competencia, que es como se diferenciaba, ¿no?, estos concepciones económicas distintas, anacrónicas, una de ellas anacrónica, o ambas anacrónicas, tenía que ver con el libre comercio, con la libre competencia. El peor obstáculo para que haya libre competencia, lo que más afecta a los negocios es la corrupción. Eso es. Y quien encarna la corrupción, el daño que le hizo el duartismo al Estado de Chihuahua, el grave daño que se le hizo a los trabajadores por más de 40 años, los despojos al pueblo de México, pues es el PAN. Y el PRI, bueno, ya ni se sabe si es el PRI o el PAN o el PRIAN o el PRIAN-RD. O sea, ellos son los causantes de los graves atrasos en materia económica, en materia de libertad de negocios. En mi gobierno no va a haber empresarios favoritos. En mi gobierno no va a haber funcionarios públicos que se dediquen a hacer negocios con el gobierno. A las personas, hombres y mujeres, que yo voy a invitar a formar parte de mi gabinete, van a tener que tener firme compromiso de servir al pueblo. Y si tienen negocios, pues que pidan licencia de sus negocios, o que sean negocios que no tengan conflicto de intereses. Vamos a ser muy escrupulosos con eso. No va a llegar ningún funcionario que haga negocios con el gobierno. Insisto, que tengan la certeza todos los empresarios y las empresarias de que ahora sí va a haber buenas condiciones para hacer negocios en el Estado. ¿No va a llegar Morena a expropiar negocios? ¿No va a llegar Morena a quitarle claro que no, pues, un carro desde luego que no. Pues es que, mira, ya no les queda el peor enemigo. El peor enemigo que tienen las y los chihuahuenses en esta coyuntura electoral, pues es la mentira. Ese es el peor enemigo. Y ellos han fincado su campaña a base de mentiras. ¿Qué si el agua? ¿Qué si las expropiaciones? ¿Qué si el peligro? Todo eso, pues como si la gente no supiera que los verdaderos causantes del daño, pues han sido ellos. Por eso, como no pueden solos, creen que ahora en bola, o sea, juntos, en montón, van a poder. Claro que no, el pueblo de Chihuahua, nosotros nos lo dice cada vez que vamos a sus casas. Son cientos de miles, bueno, han sido decenas de miles las que yo particularmente he visitado
en el estado de Chihuahua. La gente nos reconoce, la gente tiene un gran reconocimiento para el gobierno de la Cuarta Transformación, y nos lo dicen. Dicen, nunca había habido un presidente de la República que verdaderamente le sirviera al pueblo. Antes, y ahora que hacer la pregunta, Gaby, acerca de los programas, acerca de las acciones de gobierno, que si los partidos las aprovechan o no las aprovechan. Mira, mi pecho no es bodega, yo sí lo tengo que decir. Yo fui diputado federal y me tocó votar el presupuesto de egresos en los que se planteaba toda esta política de bienestar, cómo se repartía el dinero a las personas que más lo necesitan, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las becas para todos los estudiantes de preparatoria, y los del PRI y los del PAN votaron en contra. Ellos votaron en contra, están en contra de que se repartan los beneficios a la gente que más lo necesita. Y eso cuando informamos a la gente, pues dicen, pues ¿cómo no iban a estar en contra? Si antes ese dinero ellos se lo robaban, se quedaban con ese dinero. Yo estoy traduciendo lo que está diciendo la gente en lenguaje coloquial, pero muy real, muy certero de lo que la gente, todos los chihuahuenses opinan en esta coyuntura electoral y cómo ha gobernado la Cuarta Transformación. Y desde luego yo he reconocido mucho el papel de los empresarios aquí en Ciudad Juárez, que han acompañado la política salarial y también la política de becas, que todo esto está articulado. La firma del TEMEC, la atención humanitaria a las personas migrantes, la política de becas, la política fiscal, la política salarial, insisto, el impulso que será dado a la investigación en las universidades, a los nodos de creatividad. Yo estoy proponiendo que se refuerce la investigación científica y tecnológica, afianzar la proveeduría, afianzar a la industria maquiladora, que es la principal vocación que hay en nuestra ciudad. ¿Cómo? Eso no tiene izquierda y derecha, Gaby y Paco. Eso lo que tiene que tener es honestidad, rectitud, decoro, que haya esas garantías de que se va a manejar el Estado con estos valores. Claro. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos. Y también nos acompaña hoy la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Citlali Hernández Moreno. Volvemos enseguida. Estamos hablando justamente de un proceso electoral que ya está a semanas y, bueno, la oferta que ellos están realizando para que usted, entre otras ofertas, pueda tomar la mejor decisión. Volvemos. Acompañarnos. Hoy domingo estamos conversando con el candidato de Morena a la gubernatura del Estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, juarense, y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de este mismo partido, de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, Citlali Hernández. Y yo quisiera aprovechar la presencia aquí, Citlali, si me lo permites, preguntarte como secretaria general, hay elección en otros 14 estados, además de Chihuahua. ¿Cómo ve la situación Morena en cuanto al resto de las gubernaturas? De las 15, ¿cuántas creen que puedan ustedes ganar? ¿Cómo ven el tema ahorita? Mira, es la elección más grande de la historia de México, son cerca de 21,000 cargos. Afortunadamente la ciudadanía nos da el voto de confianza, somos los favoritos, no solo en las encuestas, que a veces las encuestas pueden ser erróneas en las percepciones, pero en el pulso de la calle, que es lo que me parece que es más importante, hay una simpatía muy alta hacia nuestro movimiento. De las 15 gubernaturas, vemos, por supuesto vamos por todas, pero vemos 13 en las que ya es muy claro y muy contundente la diferencia por encima de los demás competidores. Creo que es la oportunidad de llevar la transformación a los distintos estados. Hay un proceso de transformación nacional, pero necesitamos gobernadoras y gobernadores que en vez de estar haciendo politiquería, estén gobernando y que estén aprovechando este momento de transformación donde tenemos un presidente honesto que destina el presupuesto público para el desarrollo económico, para las mayorías, para la gente que más lo necesita, que está combatiendo la corrupción, que está poniendo el ejemplo en ello. Entonces, tener 15 gobernadores y gobernadoras
de Morena, nos abre la posibilidad de que la transformación sea mucho más acelerada, es decir, contaríamos no solo con un presidente haciendo bien las cosas, sino con 15 gobernadores, gobernadoras que también estén concentrados en esta visión de gobierno y que nos ayuden, digamos, a acelerar el cambio que a veces no es posible o no es suficiente solo con el presupuesto y la acción de la federación, sino también con los estados y también con los municipios, que también se van a elegir muchos municipios. Entonces, la verdad es que vamos muy bien, vamos a ganar varias gubernaturas, muchas donde nunca se ha ido el PRI, nunca se ha ido el PAN, muchas que nunca ha gobernado la izquierda y que justamente lo que decía Juan Carlos hace rato, vamos a demostrar cómo se hace un gobierno de la Cuarta Transformación, como ya lo ha hecho nuestro presidente, y romper esos mitos que lamentablemente ha generado la derecha, ¿no? Su arma y su herramienta es el odio, la mentira, la calumnia, generar miedo, pero afortunadamente la gente, insisto, pues tiene muy claro, está con nosotros y va a vivir y va a sentir un gobierno diferente aquí en el estado de Chihuahua y en 14 estados más. Fíjese que le quiero preguntar, Citlali, porque ahorita que lo estaba mencionando, no sé cuántas administraciones ya haya morenistas. Digo, la más elemental conocida aquí en el espectro es la de Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México. Aparte de Claudia, ¿cuántos estados están administrados por Morena? Y otra situación, porque usted está mencionando de los gobernadores, sin embargo, en el ideológico, y se escucha también hablando aquí de las calles, te dicen es que es mucho más importante lo que va a pasar en el Congreso Federal. Regularmente en una elección intermedia, que es la que estamos viviendo, lo hemos visto, es histórico, se termina castigando, primero dándole el apoyo al gobierno federal y después dándole el voto de castigo, se le llama, y el Congreso termina reduciendo y siendo un factor de contrapeso para el gobierno en turno. Esto ha pasado históricamente. ¿Les preocupa a ustedes que tengan ahora una reducción, que haya menos participación para los diputados federales y se quite la capacidad de acción que tiene el presidente? No, fíjate que afortunadamente tenemos el respaldo de la ciudadanía en eso. Sabe por primera vez que ha tenido diputados, diputadas, senadores que no han votado ni una sola reforma en contra de los derechos de nadie. Creo que eso es algo que nos puede enorgullecer. A Juan Carlos, que fue diputado, a mí, que soy senadora con licencia, que todos los votos que hemos tenido han sido en beneficio de la gente, ha sido aprobando reformas que nos ayudan a avanzar a un país diferente. No hemos votado absolutamente ninguna reforma en contra del derecho laboral, del derecho educativo, del derecho de absolutamente nadie. Eso es algo que la gente nota una diferencia entre un diputado de antes y un diputado de ahora. Y hay mucha claridad también en que para avanzar en este proceso de transformación necesitamos una mayoría legislativa y nuevamente vamos a contar con una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y por eso es que esta elección es tan importante, porque vamos a ratificar que la gente quiere seguir transformando, quiere caminar hacia adelante, quiere construir un futuro diferente, no quiere regresar al pasado, no quiere regresar a los gobiernos del PRI ni del PAN y por eso vamos muy bien, vamos a ganar varias gubernaturas. Actualmente gobernamos la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, como tú decías, gobernamos Baja California, Puebla, Veracruz, y estamos, digamos, en la posibilidad de demostrar en otros estados de la República que se pueden llegar a hacer transformaciones, que se puede destinar el presupuesto público para lo que se necesita y nos va a ir muy bien. Y la verdad es que los demás partidos, después de esta elección en la que nuevamente Morena arrasará, tendrán que tener una profunda reflexión de si quieren seguir haciendo lo que han hecho y ha lastimado a la gente y ya ha provocado su rechazo, o si quieren, entienden y adaptan su actuar político a un momento de transformación, porque yo los veo muy atrapados en el viejo régimen y nosotros estamos construyendo un país diferente. Juan Carlos, sin embargo, también hay que decirlo, y te lo pregunto a ti, primero porque fuiste diputado, porque eres de los impulsores y fundadores de Morena en Chihuahua, y tiene que ver, o tendría que ver, en el eventual caso de que tú ganaras la gubernatura, con un ejemplo. Hay que señalar que también hay casos a la vista de todos, no los menciono porque no se trata de eso, sino simplemente de resaltar que también hay casos de legisladores de Morena
que han dado la mala nota, que han hecho cosas que no están bien. En ese sentido, el partido está dispuesto, está preparado, está haciendo un ejercicio de revisión, de autoanálisis, de autocrítica para corregir esos casos. Sí, yo creo que hay, en un partido nuevo pues hay mucha gente que se suma a nuestras filas. Sí. Sin embargo, nosotros hemos puesto el ejemplo. Tuvimos un diputado que lamentablemente iba conduciendo y atropelló a una persona, y fuimos los primeros en promover su desafuero al inicio de la legislatura. Nosotros no vamos a permitir que un partido construido en la esperanza, en muchos sueños, en códigos políticos nuevos y diferentes, se eche a perder. Por supuesto, somos un partido que ha crecido muchísimo, que tiene mucha simpatía, pero estamos con toda la claridad de que la gente quiere que las cosas sean diferentes, que nos da el voto de confianza por eso, y hemos sido los primeros en tomar determinaciones cuando tenemos personas que de manera individual están ajenas al comportamiento ético que nos caracteriza, y pues vamos siempre avanzando y poniendo orden conforme la marcha, ¿no? Pero la mayoría de la gente en Morena, la mayoría de nuestros representantes nos enorgullecen porque son personas que profundamente están movidas por una vocación de servicio y que entienden que la política tiene que hacerse totalmente diferente, y por eso es que la gente sigue dándonos el voto de confianza, porque sabe que a veces puede haber un arrocito negro, pero la realidad es que la bolsa está llena de arrocitos blancos. Muy bien. Oye, pero si hay arroces negros, y digo en todos los partidos. Sí, no, por eso lo señalaba. En todos, pero el tema es que en el PRI-PAN-RD es una tendencia, ¿no? Es sistemático. Ahí casi no hay arroz blanco. Ahí blanco. es raro encontrar un arroz blanco. Acá, yo no puedo decir si sea tendencia, pero sí que los arropan. Y a mí me llamó la atención, pensé que ibas a hablar de este caso y si es diputado del que acosó a un adolescente. Sí, Saúl. Y del Puebla, por cierto. Y hablaron luego de sacarlo, que a mí esto se me hacía histórico, no estarlo cobijando y aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, estamos en Pido la Palabra, hacemos una pausa, regresamos, estamos hablando del proceso electoral que ya está aquí a semanas y qué es lo que ofrecen, porque finalmente somos distintos sectores. Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana y está la parte rural, la parte agrícola, la parte que está reclamando el agua, la parte urbana de Ciudad Juárez con un sector industrial con el que dicen se están reuniendo y hay buen resultado. Volvemos enseguida. Prácticamente ya terminando el programa, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, no quisiéramos terminarlo sin hacer todas las preguntas importantes al candidato. En este caso estamos conversando con el ingeniero Juan Carlos Duela de la Rosa. Juan Carlos, ¿por qué debería de votar un chihuahuense por ti y no por Maru Campos? Bueno, pues en primer lugar por la trayectoria de honorabilidad. Hay un riesgo de que se instale nuevamente la corrupción, el duartismo que tanto daño le ha hecho. Digo, tú mismo, Paco, lo escribiste en alguna columna cuando comparaste el encuentro empresarial. Es en serio, o sea, existiría la posibilidad de que un empresario, un empleador, le diera trabajo a una persona que está libre bajo fianza. Yo digo que siempre se debe respetar la presunción de inocencia. Yo soy defensor de ese derecho, pero en alguien que busca gobernar, pues esa presunción de inocencia tiene que estar enmarcada en un marco, valga la redundancia, ético mucho más estricto. Esta trayectoria, conozco todo el estado de Chihuahua, he consultado a los chihuahuenses, estoy comprometido con hacer un gobierno verdaderamente democrático, que se tome la opinión de la gente y que participen además en las acciones de gobierno. Hay una gran relación con el gobierno federal. De antemano no hay ningún pleito como del otro lado. Lo que requiere el estado de Chihuahua es de que voltee la federación a vernos y que sentían todos los rezagos, las consecuencias que hemos tenido los chihuahuenses por la corrupción, por el despilfarro, por el pillaje que ahora mismo están acechando. Conozco además las diferentes vocaciones productivas de nuestro estado. Conozco muy bien la industria maquiladora, conozco el comercio exterior, conozco la agricultura. Yo soy hijo de ejidatario, mi papá vivía en Ascensión, teníamos el rancho en Ascensión y conozco muy bien todas las preocupaciones de
de los agricultores. Los viajes que he tenido por todo el estado de Chihuahua me han ayudado a comprender muy bien la vocación forestal y también la vocación minera. Desde luego que acompañé en mi cargo como delegado federal a los lecheros también. He entendido muy bien todo esto del comercio, de la exportación del ganado y también desde luego todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Si alguien conoce pues a la cultura, las necesidades, la forma de organizarse, y me he comprometido a siempre escuchar y respetar las formas de organización, los usos y costumbres de nuestros 4 pueblos originarios, sí, pues es el candidato de Morena, y entiendo muy bien todos los programas federales, todos los proyectos que los podemos alinear desde el gobierno del estado de Chihuahua. Interesante, bueno, finalmente aquí está la propuesta. Yo le pregunto a Citlali Hernández qué más sigue dentro del Comité Ejecutivo de Morena. Usted está representándolo, pero tiene sobre su peso estas elecciones que son, decíamos, de las más importantes, si no es que las más importantes. ¿Qué sigue dentro de Morena? Bueno, sigue que después del triunfo acompañemos este proceso de transformación. Necesitamos seguir formando cuadros políticos para este momento que nosotros le llamaríamos la izquierda gobernante, porque queremos transformar profundamente este país. No se trata solo de un cambio de gobierno, sino de pensar que a partir del 2018 inició una nueva etapa en nuestro país, de seguir informando, de seguir concientizando, de seguir empoderando a la ciudadanía para que sea libre y para que en cada elección elija en paz, de manera tranquila, y seguir profundizando en un proyecto de nación y en proyectos estatales como será el de Chihuahua, que estén cimentando un país diferente, ¿no? Que yo lo resumo por lo menos en 4 grandes ejes: combatir la corrupción, combatir los privilegios, hacer un gobierno con honestidad, tratar de pacificar los territorios, no solo con una política de seguridad honesta, sino además generando bienestar a las personas que más lo necesitan, combatir las desigualdades y generar grandes proyectos de desarrollo económico. Si el dinero se utiliza en beneficio de la gente, si el gobierno se pone al servicio de las próximas generaciones, si hacemos política de manera diferente y sin corrupción, ese país sin duda va a cambiar. Nos vamos a acostumbrar a tener políticos y gobernantes honestos al servicio de la gente va a recuperar la confianza en la política, va a incidir cada día más en las problemáticas que le aquejan, va a exigir cada día más y bueno, los corruptos y quienes tanto daño nos han hecho seguramente no volverán y Morena seguirá ahí transformando, construyendo nuevas realidades y con una nueva generación que haga política de manera distinta. Eso sigue, reorganizar el partido, institucionalizarlo más, son 7 años de vida y pues seguir acompañando este proceso de transformación y seguir rindiendo cuentas a la gente que confía en nosotros. Muy bien. Consolidados ya están, sin duda. Sí. Es un partido, es la otra opción, y fue interesante ver cómo otros partidos terminaron disminuyéndose enormemente. El futuro ya lo estaremos aquí comentando. Me parece ahorita lo más importante, Paco, es que nosotros podemos hacer el llamado a que de verdad la gente salga a votar el día 6 de junio. Hace de verdad la diferencia, no nada más criticar o nada más decir no sirve para nada, sí sacar su credencial, buscarla ya, tenerla presente y bueno, con todas las medidas de COVID salir a votar. Estamos concluyendo esta emisión, le agradecemos a usted que nos haya acompañado y bueno, le deseamos que tenga un buen domingo. Gracias, Gaby, gracias a nuestros invitados. Juan Carlos, Citlali, gracias por habernos acompañado. Y a usted por sintonizarnos. Lo esperamos el próximo domingo en un programa más de Pido la Palabra.